Comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra charla. Bienvenidos sean todos. Esta es una charla organizada por la Coordinación de Cooperación e Intercambio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura Amin Abel Hasbun de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema por tratar es ciudades inteligentes, una visión de futuro sobre las ciudades latinoamericanas, que será expuesto por el maestro Mauricio Centeno. Nuestro invitado es maestro en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También es cofundador de la empresa de consultoría en economía circular Camel Hall, cuyas principales áreas de especialización son desarrollo de proyectos circulares, innovación sostenible y construcción resiliente. El ingeniero Mauricio Centeno tiene 15 años de experiencia trabajando en proyectos de energía, infraestructura y desarrollo industriales. Ha participado en proyectos desplegados en la región de México, Europa del Este, Asia, Sudamérica y el Caribe. Ha trabajado en todos los ciclos de vida de infraestructuras y proyectos industriales, principalmente en el sector de producción de cemento, desde la ingeniería hasta la supervisión de construcción de megacentrales hidroeléctricas y desarrollo de soluciones circulares para desafíos de movilidad, vivienda sostenible y construcción resiliente de las ciudades. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado. ¿De acuerdo? Mauricio. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló? ¿Alguien que me confirme? ¿Ahí me están escuchando bien? Perfecto. Sí. Bueno, gracias, Tony. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma, al profesor Tony, que además es un buen amigo. Entonces, pues la idea es poderles contar un poquito qué es lo que estamos visionando para el futuro de las ciudades en Latinoamérica. La idea de este rato es poder compartirles esta forma de entender nuestro papel como rediseñadores, y digo rediseñadores porque muchos de los diseños que tenemos en Latinoamérica tienen que empezar a cambiar hacia la sustentabilidad. Entonces, empezarnos a visualizar cómo esos agentes de transformación desde la toma de decisiones de proyecto, ya sea en el diseño, en la tecnología que se desarrolle desde los materiales y posteriormente en la construcción y obviamente en toda la cadena de desarrollo de proyectos. Entonces, sé que hoy hay gente de arquitectura, gente de ingeniería, lo que parece muy interesante, porque creo que tenemos que empezar a trabajar muy coordinados en equipo para reentender cómo nuestras ciudades nos tienen que dar soporte a pues tantos millones de personas que estamos llegando a habitarlas y a demandar muchísimos servicios y muchísimas necesidades que vienen provistas de los alrededores de las ciudades, como es el tema del suministro del agua, como es donde ponemos todos los residuos, etc. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, voy a arrancar. Cuéntenme si tienen alguna pregunta o algo. Yo aquí voy a estar pendiente del chat. Y bueno, yo quiero empezar por definir lo que parece una falta de ortografía, donde dice cities con CE, y eso es toda la intención del concepto. ¿A qué nos referimos con cities con CE? Eso significa a poder entender las ciudades inteligentes que van a estar dotadas de muchísima tecnología y de muchísima instrumentación para tomar decisiones, pero también del entendimiento de una economía circular dentro del diseño y dentro de todos los flujos de materiales, de energía y prácticamente de toda la actividad que hay en una ciudad, prácticamente el metabolismo urbano como tal. Entonces, puse foto de los niños porque tenemos que empezar a entender que la sustentabilidad no es lo que nosotros estamos viviendo solamente, es poder heredar a las siguientes generaciones un mundo en el cual ellos tengan también las oportunidades de las que nosotros gozamos, los recursos naturales, el disfrute de todo el entorno y de los ecosistemas de los que nosotros hemos tenido oportunidad de disfrutar. Y que muchos de ellos están en riesgo por toda la actividad como se ha desarrollado en el mundo. Antes de contarles sobre economía circular, les quiero contar quiénes somos nosotros. Nosotros desde Camel Hub somos un hub de innovación circular
Tenemos pues 4 personas liderando este trabajo y lo que hacemos es precisamente esto, sumar gente, sumar talento ante retos que sabemos hoy que se tienen que resolver. Hoy muchísimas industrias o muchísimos proyectos necesitan empezarse a ver desde la sustentabilidad. Y nosotros lo que hacemos es buscar cómo instalar dentro de los equipos de proyecto y dentro de los tomadores de decisiones de las industrias esta nueva manera de entender el mundo para que las decisiones que ellos toman, los diseños que ellos hacen, los desarrollos tecnológicos en los que están trabajando estén orientados a generarle valor, no solamente económico, sino ambiental y social a todo nuestro entorno. ¿Por qué decimos que hackeamos retos? Porque creo que esa es la mejor definición de cómo resolvemos hoy un problema que es resultado de una dinámica de la que hemos venido haciendo parte durante muchos años, que si bien nos ha permitido crecer y posicionarnos donde estamos hoy como humanidad y como región, también ha sido el costo muy alto, ¿no? Sobre todo en términos de desequilibrio ambiental y obviamente de todo lo que eso implica una vez que el cambio climático empieza a hacerse sentir. Y eso pues obviamente nos cuesta vidas, nos cuesta dinero, nos cuesta tener que reconstruir y tener que regenerar un montón de proyectos y de servicios. Nosotros hoy trabajamos como en 3 cosas. Primero, en instalar innovación para empezar a hacer las cosas distintas, porque si lo que estamos visionando es un mundo sustentable, diferente al que hemos construido hasta hoy, obviamente tenemos que empezar por la innovación. Segundo, sustentabilidad empresarial. Ahí es donde se genera el empleo, ahí es donde se genera la actividad económica de prácticamente todos nosotros. No importa si somos arquitectos, si somos doctores, si somos administradores. Ahí es que está como ese corazón que permite que se mantenga el bombeo de sangre a todas las ciudades y a toda la economía. Y finalmente, la hoja de ruta. ¿Cómo tenemos que entender el paso a paso para llegar a ese escenario de sustentabilidad? Porque eso no se logra de un día a otro. Eso es un proceso de mejora continua hasta que vayamos generando mucho mayores ahorros y mucho menores impactos negativos hacia el entorno. Hoy trabajamos en alianza con unas plataformas, con grupos de gente de todo el continente, donde hay expertos en todo, en bioclimática, en desarrollo de producto, en desarrollo de servicio, en gente muy estratégica desde los gobiernos, gente que está trabajando en decisiones de cambio climático, en la parte técnica, etcétera. Y bueno, en ese camino hemos podido participar en proyectos para Naciones Unidas a través de UNIDO, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y también con CTCN, que es el brazo tecnológico de Naciones Unidas, a través de los cuales podemos llegar hoy a varios países y podemos llegar a entender cómo rediseñar nuestras ciudades. Ahora sí, y quiero que hagamos aquí como un respiro y que veamos muy bien las fotos, porque esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Perdónenme un segundo, aquí me pedían activar la cámara, pero no la puedo activar por alguna razón. Debe ser que tengo alguna restricción de usuario. Bueno, si me ayudan con eso, la activamos de una. Listo. Entonces, hoy estamos en un mundo que nos está avisando todos los días que lo que estamos haciendo no va necesariamente en la vía de la sustentabilidad. Y lo más importante es darnos cuenta que el mundo a nosotros no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. Estamos siendo hoy una especie que lo que está haciendo es tomar los recursos, convertirlos en un montón de cosas que después se van a un desecho y en el camino de producción estamos haciendo un impacto ambiental muy grave. Eso obviamente está desequilibrando todos los ecosistemas y está desequilibrando todos los procesos naturales, los ciclos del agua, los ciclos del azufre, los ciclos del nitrógeno. El cambio climático obviamente es una respuesta donde la temperatura se incrementa y ese incremento empieza a desajustar completamente todos los sistemas. Entonces, por un lado, esa crisis ambiental, que no tiene que ver con el coronavirus como tal, pero que es una crisis que hemos venido viviendo ya desde hace 8 o 10 años. Ustedes como un país que está muy expuesto a huracanes, mejor que nadie lo sabe, porque cada año son más y son más intensos además. Y también tenemos un mundo en el que estamos en completa crisis social.
Crisis social donde a lo mejor al estar de frente a mucha más información, falsa o no, estamos tomando mucho más decisiones y estamos incidiendo más, pues, como en la vida política, mediática, etcétera, de los países. Eso lo que ha creado es un mundo o una efervescencia muy grande en cuanto a toda la actividad social. Y ese desajuste es lo que nos tiene precisamente hoy aquí. Tenemos que entender que las condiciones que hemos desequilibrado tienen unos límites y esos límites probablemente van a tener un punto de no retorno. Hay decisiones o hay afectaciones que estamos haciendo sobre el cambio climático que puede que logremos revertir. ¿Por qué? Porque a lo mejor, así como uno dice, bueno, corto un árbol, siembro otro y vuelve a nacer, o limpio un área que fue devastada y se va a regenerar, sí, es probable. Pero hay zonas o hay niveles de daño que probablemente no logremos mitigar o revertir en el tiempo. Y ante esa situación está cambiando los regímenes de todo, de lluvias, de olas de calor, y eso obviamente cambia la siembra, cambia la disponibilidad de recursos, cambia los impactos que tenemos en ciudades. Entonces nos estamos acercando a unos efectos que como no los vamos a poder revertir, antes se van a incrementar. El tema costero, por ejemplo, donde muchas ciudades que están cercanas a las costas van a sufrir temas de inundación porque van a subir los niveles del mar. ¿Por qué? Porque está habiendo una pérdida en los glaciares, entonces ese volumen de agua empieza a repartirse en todo el globo. Y eso va a cambiar completamente como vivimos en ciudades costeras. El caso de República Dominicana, pues obviamente no está ajeno a esta situación. Probablemente ya estén experimentando esto o ya estén sucediendo proyectos en torno a este cambio y a este riesgo. Si a esto le incrementamos o le sumamos una crisis sanitaria, que es la que estamos viviendo hoy, pero que estaba anunciada hace muchos años y que sabemos que eso lo que nos tiene que decir detrás del mensaje no es la crisis sanitaria, es la fragilidad del modelo en el que vivimos hoy. Hoy nos estamos dando cuenta que tenemos un modelo tremendamente frágil, en el que cualquier momento la solución es parar todo. Y en ese parar todo significa crear unas crisis más complejas aún, que son las crisis sociales y las crisis económicas que vienen post este tipo de pandemias. Entonces tenemos que entendernos en que el mundo como funciona hoy es frágil y no nos está dando el nivel de crecimiento, el nivel de bienestar que quisiéramos nosotros para lo que vivimos hoy y mucho menos para nuestros hijos. Hoy sabemos que el 53% de las pérdidas económicas por todos los desastres naturales que están ocurriendo a nivel global, esas pérdidas se concentran en nuestro continente. Y de nuestro continente, obviamente, en las zonas que tienen mayor vulnerabilidad, entre ellas Latinoamérica y entre ellas las ciudades costeras. Si empezamos como a entender nuestro papel regional a nivel global, podemos ver que en el mundo hoy hay 65-67% de las personas concentradas en ciudades. Es decir, 35% de la población aún vive fuera de esos cascos. En Latinoamérica es completamente distinto. En Latinoamérica estamos hablando de 80% de concentración hoy, 2019-2020, y para 2040, para Europa, apenas van a llegar al 75% cuando nosotros vamos a estar prácticamente en el 90% de la concentración. Esto significa que van a ser ciudades con mucha más gente, ciudades con mucha más demanda de agua, de vivienda, de electricidad, de transporte. Y si hoy estamos viendo que no es suficiente o que no estamos gestionándola de la manera más eficiente, más inteligente y con menor impacto, ante este potencial incremento de la población en las ciudades, pues obviamente esto se va a volver más complejo. Si hoy hay un problema de acceso al agua en las ciudades, imagínense con 10, 20, 30% más de personas consumiendo agua. Si hoy el acceso a la electricidad se está viendo comprometido o esa generación eléctrica está generando enormes cantidades de gases de efecto invernadero, imagínense qué va a pasar cuando tengamos 30% más de personas consumiendo con sus teléfonos celulares, con sus computadoras, etc. Bueno, si nos regresamos por ahí unos 6 años en el colegio y nos vamos para la primaria, donde nos enseñaron los elementos químicos,
creo que podemos encontrar una tabla similar a esta. ¿Y esta tabla qué significa? Esta es una tabla donde podemos ver que hay muchos materiales o muchos elementos químicos que ya empiezan a escasear. ¿Y por qué están escaseando? Por los niveles en los que estamos haciendo la extracción. Estamos extrayendo muchísimo cobre, estamos extrayendo muchísimo zinc, muchísimo aluminio, etcétera, para generar productos. Productos como teléfonos celulares, como computadoras, como maquinaria, etcétera. El problema está en que lo estamos extrayendo, estamos produciendo y una vez que termina el uso de ese aparato, de ese producto, va a un vertedero, a un relleno sanitario. Y vamos y volvemos a extraer más a través de la minería. Hoy eso está muy comprometido y lo que está pasando es que como hay que ir más profundo por más recursos o encontrarlos porque ya no están tan disponibles, eso en muchos sectores económicos se está convirtiendo en un problema de volatilidad de precios. Entonces, si nosotros empezamos a entender que en el mundo donde estamos hay que empezar a cambiar la forma de hacer las cosas y que los recursos que usamos ya no están tan disponibles o cada vez van a estar menos disponibles, tenemos que empezar a hacer las cosas con otro tipo de materiales, con otro tipo de diseños. Y ahí es que cobra todo el sentido empezar a trabajar desde una mirada de la economía circular. Esta foto yo la tomé en Filipinas, año 2013, después del tifón Haiyan. Participaba ya en un proyecto cementero y la verdad fue un tema muy triste, no solo por la destrucción que pueden ver, porque fue ver 4 millones de familias afectadas en la condición que están viendo hoy en esa foto. Eso significa que no son 4 millones, que son por ahí 10, 12 millones de personas detrás de esa tragedia. Y eso fue en 2013 y esto se está repitiendo cada año y se está incrementando. Entonces tenemos que empezar a sacudirnos en cómo vamos a tomar las decisiones de diseño y las decisiones de construcción en los siguientes años. Y de desarrollo, porque los que toman las decisiones de desarrollo pues son los que están planeando ciudades y los que están planeando cómo la gente va a tener como el bienestar. Entonces, pensemos en este número. Por cada dólar que yo invierta en hacer una infraestructura resiliente, pensada para ese escenario del 2030, del 2040, para esas condiciones críticas, significa que vamos a ahorrar $4 en tener que gestionar una emergencia, en tener que gestionar todo este desastre para siquiera por lo menos empezar a reactivarnos otra vez. Entonces, estas decisiones son de inversión, sí, pero tenemos que empezar a ponerlas en la mesa. Y esto lo pongo aquí muy importante porque para quienes llevamos muchos años trabajando en la ingeniería y en los proyectos, siempre se busca cómo gastar menos, cómo hacerlos lo más optimizados, y digo optimizados entre comillas, porque en realidad eso no optimiza, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es abaratar muchas de las decisiones que ponen en riesgo las inversiones del futuro. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la capacidad técnica de optimización y la capacidad de resiliencia de esa estructura, de esa infraestructura en el futuro. No podemos pensar que eso va a funcionar en las condiciones de hoy, porque lo estamos diseñando para los próximos 20 o 30 años. En esta foto, creo que podemos ver dos cosas muy interesantes. Una, cómo estamos repensando ya las edificaciones, cómo estamos repensando los sitios donde laboramos, donde disfrutamos, donde salimos, y que tienen que empezarse a comunicar mucho con el entorno, porque además nosotros dependemos de ese entorno. Entonces, ¿cómo logramos disminuir gases de efecto invernadero que vienen desde el aire acondicionado, desde un rediseño en el confort, desde un diseño bioclimático? Y aquí los arquitectos creo que son los más, los que tienen más conocimiento de este tema. ¿Cómo empezamos a incorporar todo esto que la naturaleza nos ha enseñado para que el confort y la adaptabilidad de los espacios se logre? Y que eso obviamente nos logre disminuir todo lo que se consume dentro de la operación diaria de una edificación. En ciudades como Santo Domingo, seguramente, que no conozco, debe haber aire acondicionado prácticamente en todos lados. ¿Por qué? Porque es una zona muy tropical, de alta humedad, de mucha temperatura, parecido a la costa de Colombia, a la costa de México, etc. Entonces, si logramos empezar a diseñar tomando todos estos elementos, logramos que sea muy eficiente, pero también que se reduzcan todos estos impactos medioambientales a los que estamos llegando hoy. Esta foto es de Manhattan y esta foto lo que refleja es
un gran proyecto, un macroproyecto de infraestructura en el que se está apostando para los siguientes eventos, como ustedes me imagino que recordarán la tormenta de Sandy, que golpeó durísimo, pues como a toda la zona de Nueva York y de Manhattan. Entonces, a raíz de ese desastre, empezaron a diseñar todo un proyecto de infraestructura resiliente para las siguientes tormentas. Entonces, ese es el aprendizaje. Cómo hoy una ciudad como Manhattan, que es el corazón económico de Estados Unidos, tiene que entender que hay que prepararse para los siguientes años, no para lo que ya pasó, no para la peor tormenta que tuvimos atrás, sino la que va a venir que no sabemos de qué tamaño va a ser. Y eso también es un mensaje sobre todo para los apasionados del diseño y de las estructuras. Tenemos que empezar a pensar, si bien en todos estos espectros y en todas estas envolventes de lo que ha pasado, también empezar a estimar qué es lo que va a pasar que no sabemos. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en unos límites donde el cambio climático va a cambiar las condiciones de impacto. Bueno, este esquema a mí me encanta porque es cómo volvemos o cómo imitamos a la naturaleza en lo que ella hace muy bien, que son todos sus procesos, y lo volvemos nosotros una oportunidad para empezar a hacer eficiencia en nuestras edificaciones. Podemos tomar agua de la lluvia y podemos utilizarla para diferentes fines. Podemos usarla para generar energía, la podemos usar para consumo, ¿cierto? Pero también podemos empezar a utilizar estas estructuras tipo árboles para tomar energía también, ¿no? Energía solar, podemos tener aerogeneradores que nos permitan generar energía limpia, podemos tener sistemas de enfriamiento y de equilibrio térmico a través de los intercambios de calor que hay con la tierra, con las profundidades de los terrenos, con las ventilaciones cruzadas, etc. Entonces, esto que ven acá es un esquema de algo que ya existe. Y esto que ya existe se llaman los Jardines de la Bahía en Singapur, en esta ciudad-estado, y les puse fotos de todo. Del lado derecho son las fotos donde hay como un gran invernadero, donde se tiene una biosfera, que se creó esa biosfera. Es un país que no tiene recursos naturales, es prácticamente una ciudad que vive del comercio, porque todo lo tiene que importar. Pero es una ciudad que ha aprendido que con esas limitaciones y con esa falta de recursos puede empezar a crear biosfera y puede empezar a vivir de una manera mucho más acorde con lo que quisiera cualquiera que vive en una ciudad como latinoamericana, donde estamos cerca del trópico y donde tenemos todos los beneficios de los recursos naturales. También ahí empezaron a montar unos árboles, que son unos árboles obviamente artificiales, unas estructuras, que lo que hacen es captar agua para darle mantenimiento a todo el parque, generar energía, generar iluminación y empezarlas a poblar de diferentes especies, generando como unos bosques nativos, artificiales, pero que son naturales. O sea, son artificiales desde la creación, pero tienen un funcionamiento gracias a que se acomodan a las condiciones del lugar. ¿Cómo podemos nosotros aprender de esto? Porque hoy esto significa un parque turístico que genera muchísimos millones de dólares al año por visitas de los turistas. Entonces, ¿cómo las ciudades pueden crear abundancia desde lo que tienen hoy a través de la innovación y a través de diseñar de una forma distinta? ¿Para qué? Para que después opere como grandes negocios que den empleo y que generen bienestar a toda la gente. Bueno, ¿qué tendencias hay hoy en los mercados? Y no tiene que ver solamente con el mundo de la ingeniería o de la construcción. Esto tiene que ver con todo y muchos de ustedes seguramente hacen parte de estas tendencias porque también son más jóvenes que nosotros y ese ha sido como el día a día de ustedes. Nosotros sí hemos visto de pronto ir cambiando de hábitos, ir cambiando de formas de consumo, pero ustedes vienen ya en un nivel de conciencia distinto al que nosotros nos tocó por cultura. Entonces, hay una serie de objetivos que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda Global de la ONU, donde se está buscando tres cosas principalmente. Prosperidad para la gente, donde terminemos de sacar a los pobres de esa pobreza y los demás vivamos de una forma equitativa. Buscamos vivir en acorde y parar el cambio climático para poder tener un mundo mucho más sustentable y mucho más equilibrado en toda la parte de soporte ecosistémico que nos da. Y una parte innovadora que permita que las industrias se adapten a esta nueva realidad y sigan siendo como ese corazón que bombea sangre a todo el sistema
porque necesitamos ingresos, porque necesitamos generar bienestar, etcétera. Esa agenda ODS está a todos los niveles, desde una empresa hasta un gobierno. Valores de marca, y creo que a muchos nos pasa, ¿no? Empezamos a dejar de consumir ciertos productos, no por el producto, sino porque la marca que está detrás no es coherente con lo que nosotros queremos. Cuando encontramos marcas que sí miran el mundo como nosotros lo miramos, empezamos a hacernos como ese cliente fiel y empezamos a utilizar lo que nos ofrecen. Esto es muy importante porque ustedes, en todo lo que hagan, desde diseño, desde proyecto, desde gestión de decisiones, tienen que tener esta conexión entre esa visión que tienen y lo que la gente está esperando para tomar la decisión de ir con ustedes o no. Valorización. En este camino hay muchas posibilidades de valor. Desde la eficiencia, desde generar optimización en los procesos y en el consumo de los recursos y que los proyectos sean mucho más balanceados en toda esta parte financiera o económica, hasta generar una gran marca, una gran reputación como empresa, como firma, como arquitectos o como ingenieros, y que ese nombre va a tener un peso y que ese nombre va a tener un valor ante la sociedad y ante el mercado. No es solamente el valor del proyecto que se ejecutó, es quién quiero que sea parte y quién firme este proyecto. Entonces tienen que empezar a identificar la valorización como una oportunidad. Costo eficiencia, obviamente, ser súper eficientes. Y para esto existe tecnología, para esto existe software, para eso existe muchas herramientas que tenemos a la mano para poder llegar a los puntos de equilibrio entre el costo y qué tan bien va a funcionar y qué tanto va a cumplir con las necesidades para las que se está diseñando cada proyecto. Y finalmente, que en ese diseño, que va a ser muy eficiente, que va a tener una gran valorización en todo su funcionamiento, en toda su reputación, sea capaz de adaptarse en el futuro, sea capaz de acomodarse a las condiciones de los próximos 10 años, que sea capaz de que fácilmente se pueda adaptar a una nueva situación o a un nuevo uso. Y ahí la tecnología juega un factor determinante. Pensemos, por ejemplo, en las grandes carreteras de Los Ángeles. ¿Cuál es la imagen que tenemos? Carreteras de 6, 8, 10 carriles gigantes, ¿no? Unos highways tremendos. Hoy los vemos y son unos estacionamientos gigantes, ¿no? Donde los autos no andan a más de 10 kilómetros por hora porque la cantidad de autos es demasiada. Y eso significa que la infraestructura se diseñó de una manera y hoy la necesidad la rebasa. Si nosotros somos capaces de diseñar pensando en ese futuro probable y adaptarse en ese momento, creo que vamos a agregar muchísimo valor a los proyectos en los que participemos. Ahora sí, vamos a hablar de ciudades circulares. ¿Cómo combinamos esta parte inteligente, esta parte de instrumentación de datos y la parte de economía circular, de lo que necesitamos que le entregue a las personas en todas estas necesidades, en los consumos y en la gestión de los recursos, en una manera equilibrada? Y primero definamos qué es un Smart City. Un Smart City no es otra cosa que una zona urbana donde la tecnología nos ayuda a tres cosas. A tener una optimización en toda la operación, que todos los procesos estén tan integrados que funcionen casi que perfectos y que los sensores nos avisen cuando algo no esté bien. Que la data que se recoge de cómo lo usa la gente, a qué hora lo usa la gente, si lo usan más los de tal edad, si se mueve más la gente en ciertos sectores, etcétera, nos dé la posibilidad como tomadores de decisiones o de gobierno o de diseño o de empresa privada, cómo esos datos me dicen cómo tengo que diseñar y cómo tengo que tomar decisiones hacia adelante. Si yo sé que en la ciudad hay unas dinámicas de movilidad donde la gente en ciertos horarios se mueve más que en otros horarios, mi decisión como ciudad para mejorar la movilidad puede ser modificar los horarios laborales o puede ser modificar las rutas de la infraestructura, ¿no? Del sistema de metro, del sistema de transporte, etc. O puedo tomar decisiones como empresario de desarrollar plataformas de movilidad para que la gente empiece a solucionar ese problema. O empiezo a diseñar sistemas donde hago autos o bicicletas compartidas para que la gente no tenga ni siquiera que comprarlo, lo tenga que empezar a pedir prestado por minutos o por kilómetros.
Entonces, ahí lo que logramos con esa data es poner de frente al ciudadano para que él tome también decisiones que son mejores para su vida y que a nosotros también nos conecte con una mayor calidad del proyecto como tal. Cuando hablamos de infraestructura inteligente, pues lo podemos ver un poco en esta imagen, ¿no? ¿Qué necesita una ciudad? Energía, agua, transporte, que se lleven todo lo que ya no necesitamos, que son los residuos. Y obviamente la vivienda, donde pues todos nosotros queremos vivir. Y más allá del estrato, del nivel socioeconómico en el que estemos, todos queremos vivir en un lugar digno, que sea cómodo, que tenga lo necesario. Entonces, ¿cómo logramos que estas 5 cosas estén conectadas dentro de una zona urbana? Y cómo los datos los vamos a poner, o cómo los instrumentos para captar datos los vamos a colocar para tener la información necesaria de consumo, de gestión, de qué tipo de personas son las que más lo necesitan o más lo desperdician, por qué no decirlo, y cómo revalorizamos esas cadenas de gestión de esos materiales que van saliendo de uso. Entonces, cuando pensamos en ciudades inteligentes, ya incorporándole la visión de circularidad, es importantísimo conectarla con un mundo que es el de la transformación digital. No podemos pensar en ciudades del futuro que no van a tener esta digitalización, porque lo que necesitamos es precisamente data y porque los datos son los que nos van a permitir mantener esa conexión siempre con la necesidad del ciudadano. ¿Qué tiene que tener una ciudad de estas condiciones? Primero, ser inclusiva. Todas las personas de la ciudad, sin importar su estrato socioeconómico, ni su condición física, ni su orientación sexual, ni su preferencia religiosa, todas tienen que tener acceso al disfrute de las mismas cosas. Todos tenemos que tener posibilidades de movilidad, una gobernanza equilibrada donde se respete pues, derechos, etc. Un sistema de salud, que hoy más que nunca le estamos viendo que lo requerimos. Una infraestructura y un sistema de edificación inteligente. ¿Por qué? Porque de ahí parte el suministro de muchos de los servicios. Tecnología, para bien y para mal, porque hay que protegerla de quien quiera hackearla para fines negativos y porque también hay que utilizar esa tecnología para mejorar los procesos y para continuar desarrollando la ciudad de la manera más sustentable posible, de acuerdo a las condiciones del futuro. Y finalmente, energía. Energía limpia, energía asequible, energía sustentable. A mí me gustaría que aquí, en esta reflexión, que es una definición de un amigo que se llama Nicola Cerantola, que él es una persona muy reconocida en economía circular en Europa, un italiano que vive en España, que hagamos un pare un momento, porque creo que es muy importante entender la economía circular desde esta arista. Y la economía circular no es cómo gestionamos los residuos, no es eso. Esa es una pequeña parte. Es mucho más grande que eso. La economía circular es cómo definimos mecanismos socioeconómicos, o sea, donde las personas y la economía se muevan, que permitan, por un lado, cumplir las necesidades de las personas, o sea, de nosotros, y regenerar todos esos recursos naturales que nos permiten hoy satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, necesitamos energía, buenísimo, generemos energía, pero generémosla de una manera que esa energía, además de que yo la pueda usar y la pueda tener siempre, no afecte el territorio o no afecte los recursos naturales. ¿Por qué? Porque si no, va a llegar un punto donde ya no voy a tener acceso a esa fuente y además voy a tener unas condiciones adversas del planeta o del lugar donde habitemos. Creo que aquí no hay nadie, y no importa el tipo de ideología, yo creo que todas las personas que venimos a este mundo buscamos venir a ser felices dentro de la forma como veamos la felicidad, ¿no? Habrá quien la vea a través de los bienes, habrá quien la vea a través de lo espiritual, etc. Pero todas las personas estamos buscando ser felices. Y la economía circular lo que tiene que lograr es entregar soluciones a los problemas, soluciones a las necesidades, que sean regenerativas y que generen esta calidad de vida tanto en el ciudadano como en los ciudadanos del futuro, porque tenemos que darle posibilidades a nuestros hijos de tener lo que nosotros hoy tenemos. Eso para mí es la economía circular. Si lo vemos como un modelo económico, es muy sencillo.
podemos ver que la economía lineal que conocemos hoy es extraemos petróleo, por ejemplo, procesamos unos materiales de la minería, cobre, petróleo, níquel, lo que queramos. Eso lo convertimos en unos componentes, en unas piezas, y esas piezas las ensamblamos en un producto. Pensemos en esta cadena como en un teléfono celular, que creo que todos tenemos uno. Entonces, extrajimos muchos materiales, a veces hasta esclavizando niños y esclavizando gente, que no es necesariamente lo mejor, pero sucede, y llegamos a un aparato que tiene una vida corta, porque tiene una obsolescencia programada, 2 años de pronto, o a lo mejor menos. Entonces, ese producto, una vez que lo utilizamos y que nos costó mucho dinero, porque tiene todo un encadenamiento tecnológico detrás, pues resulta que se fue a la basura una vez que compramos el siguiente. Y se fue a la basura o porque lo guardamos en un cajón, que no lo hemos sacado ahí en años, o porque simplemente está perdido y nadie lo está usando. Eso es la forma como la economía lineal que hoy tenemos y que tanto caos está generando, nos está poniendo. Todo el valor que incrementamos lo perdemos en un momento. La economía circular hace completamente lo contrario. Tenemos esta primera serie de pasos para llegar a ese producto, pero tenemos una vida mucho más larga de ese producto, donde la obsolescencia programada no interviene, donde tenemos que diseñar las cosas para que sean durables, como las lavadoras de hace 30 años que duraban 2 generaciones, y no como las de ahora que duran 2, 3 años. Y que esos productos o esos edificios o cualquier obra que estemos desarrollando, además de tener una vida útil más larga, tiene que empezar a tener otras posibilidades de uso. ¿Sí? Que un edificio viejo pueda reutilizarse en otra medida, y más adelante les voy a mostrar unos casos. Que esa estructura que ya no me sirve, que ya tuvo una vida útil, que ya cumplió su ciclo, pueda empezarse a desmantelar y que en ese desmantelamiento se pueda reaprovechar todo ese desmontaje. Porque puede haber muchos materiales, primero, que salvamos de los recursos naturales, y segundo, que no tenemos que ir a comprar y que nos estamos ahorrando y que nuestro proyecto se va a volver mucho más competitivo porque lo diseñamos de esta manera que pueda ser desensamblable una y otra vez. Y finalmente, cuando los materiales ya estén degradados, porque porque estar cerca del mar los degrada, porque ya tienen muchos años de uso, porque están agrietados, los podemos meter a una cadena de recuperación de materiales per se, como los escombros que pueden ser parte del agregado de un nuevo concreto, por ejemplo. El acero, que puede ir a otros procesos de fundición para que en lugar de traerlo de China con esa huella de carbono que implica el transporte, la evitemos y ese acero lo podamos reinsertar en la cadena de producción. Ahí estamos hablando de muchas palabras con R: rediseñar, reusar, reparar, recuperar, remanufacturar, reciclar y revalorizar. Es decir, tener plata una y otra vez por lo mismo. Es exactamente lo mismo que poder vender 4, 5, 6 veces el mismo producto, pero sin tener que ir a fabricarlo. Esto es mucho más rentable que tener que perder todo el valor que se le incrementó en un proceso al final de la vida útil. Entonces, los principios de la economía circular son básicamente estos. Cualquier cosa que yo genere no tiene que ser tóxica ni para el ser humano que la va a usar, ni para el planeta. Por ejemplo, no sé en Dominicana, en México se prohibió el asbesto hace años y en Colombia apenas está por prohibirse. ¿Cómo es posible que mucha gente ha vivido en casas construidas con asbesto, cuando el asbesto sabemos que es un material muy tóxico? Entonces, este es un principio de la economía circular. Satisfacer la necesidad de una casa, pero sin necesidad de exponer a los habitantes. Repensar el modelo de negocio. A lo mejor podemos empezar a hacer negocios de manera diferente, donde yo rente lo que tengo y no lo venda. Entonces, si yo lo alquilo, voy a buscar que sea muy durable y me van a pagar muchas veces por el uso de eso que yo generé. Por ejemplo, un edificio. Entonces, ¿por qué la gente invierte en los inmuebles? Porque los va a rentar muchos años y ahí es donde va a estar la rentabilidad. La propiedad en sí no se va a valorizar tanto como todo el dinero que se le va a poder generar a través de la renta una y otra vez. Eso es un modelo de negocio basado en la circularidad. Cuando diseñamos para desensamblar y remanufacturar, pensemos en todas estas estructuras prefabricadas, en todos estos proyectos que a veces pasan en países como en China, en Japón, etcétera, que muy rápidamente pueden armar un hospital o pueden armar un estadio de fútbol o pueden armar una infraestructura deportiva y terminado el evento la pueden desmontar.
Todo eso está pensado desde el desensamble y desde el ensamble y desde la remanufactura. Esos elementos quizás hoy son parte de un hospital, mañana sean parte de un estadio. Y finalmente los flujos de materiales. Todos esos materiales, como la ley de la termodinámica nos lo dice, no se pueden destruir, pero sí los podemos transformar. Entonces, todos esos materiales que salen de uso, en lugar de acopiarlos en un relleno sanitario, ¿cómo los traemos a que hagan parte de nuevos ciclos productivos? Ahí entran conceptos como construcción sustentable. Y la construcción sustentable se basa en que hoy estamos consumiendo prácticamente todos los recursos naturales en las ciudades. Se genera la energía fuera de las ciudades, pero la consumimos ahí. La agricultura es afuera de las ciudades, pero la consumimos aquí. El agua la conseguimos afuera, pero la consumimos aquí. Entonces, ¿cómo logramos que esta infraestructura sea tan inteligente que disminuya estos índices de consumo? ¿Para qué? Para tener mucha más disponibilidad de recursos porque vamos a tener más gente en los próximos años. Hoy aparecen diferentes modelos de compartir activos, creo que todos los conocemos, desde compartir una bicicleta hasta compartir un espacio que antes, por ejemplo, esta foto de aquí es de lo que fueron los Navy Yards en Brooklyn, en Nueva York, que están fuera de uso, que están abandonados, y hoy han generado nuevos espacios muy rentables, porque aquí es donde están haciendo todas las exposiciones, todas las ferias internacionales, y también tienen zonas de coworking. Y esas zonas de coworking lo que hacen es atraer personas y emprendimientos que están desarrollando nuevas empresas y nuevos modelos de negocio aquí, en donde prácticamente estaba abandonado y que parecía que no tenía ya ningún valor. Hoy se están generando muchos negocios más grandes que los que circulaban acá en el intercambio comercial de containers. También aparecen en la movilidad ya otros modelos donde podemos tener un auto en la puerta de la casa con todas las prestaciones que esto implica, sin que sea nuestro, ¿no? Y pagamos solamente los minutos que lo usamos o los kilómetros que recorrimos. Entonces, creo que estas apuestas de economía compartida solamente se logran gracias a la tecnología, porque la tecnología nos logra garantizar que la persona del otro lado es confiable. Metabolismo urbano. Entonces, pensemos en las ciudades. Las ciudades son organismos vivos. Las ciudades tienen vida, porque tienen personas, porque tienen agua, porque tienen energía, porque tienen flujos de materiales, ¿sí? Porque tienen biodiversidad, biosfera, etc. Entonces, ¿cómo en estas urbes empezamos a lograr que todo funcione de manera circular? El agua que entra no se vaya, el agua que entra se recupera, se sanea, se limpia y se puede reutilizar una y otra vez. Cuando pensamos en eso, nos olvidamos del temor de qué va a pasar cuando ya no haya agua. Es que siempre va a haber agua. ¿Por qué? Porque la vamos a poder recircular de una forma eficiente y de una forma sustentable. Lo mismo pasa con la energía, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar la luz del sol? Pues no nos va a tocar verlo a nosotros. Entonces siempre vamos a tener energía disponible. ¿Qué tenemos que hacer? Sistemas inteligentes para captarlo, para utilizarlo y acopiarlo cuando no hay sol, por ejemplo. Entonces, todos esos sistemas tienen que estar repensados para poder entregarle a la ciudad lo que necesita en el día a día, pero sin comprometer su sustentabilidad en el futuro y que un día se terminen esos recursos que la mantienen viva. ¿Qué pasaría si Santo Domingo se queda sin los recursos que la mantienen hoy viva? ¿Qué pasaría con la gente si ya no hay agua? ¿Qué pasaría con la gente si ya no hay cómo alimentarse? ¿Qué pasa en un mundo frenado por un COVID donde todos los países están colapsados? ¿Qué pasa? Que tenemos que reactivarnos, ¿cierto? Y si no nos reactivamos, empezamos a tener un caos. Entonces, ¿qué pasaría en un mundo donde ya no sea un problema de una decisión del gobierno de parar, sino que ya no hay recursos naturales con que seguir? Tenemos que empezar a pensarnos en ese futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de 6 cosas. Ciudades inclusivas, que ya lo conversamos. Ciudades eficientes, ciudades sustentables, ciudades con tecnología, pero que también apueste por las nuevas formas de trabajo y que teletrabajar no sea solo por obligación porque no nos dejan entrar a la oficina, sino que realmente hay unas potencialidades de desarrollo tremendas. La gente tiene a lo mejor más calidad de vida porque está cerca de la familia y puede ser productiva. Si nos dan la oportunidad de volver a las empresas y combinarlo con estas nuevas formas de trabajo, vamos a ser más equilibrados, más eficientes, más productivos y creo que hasta más felices. Y si no, se lo pueden preguntar a las familias. Todo esto tiene que cambiar nuestros comportamientos. ¿Cómo consumimos hoy?
Yo hoy agarro, y voy a poner un caso que es súper claro para todo el mundo. ¿Qué hace un fumador? Un fumador hace 20 años era el rey. Entonces el fumador sacaba la cajetilla, fumaba y todo el mundo tenía que aguantarse el olor. Después nos pusimos de acuerdo los que no fumamos, se sacó una ley y ahora los fumadores son como relegados hacia afuera de los restaurantes o de los lugares. ¿Y qué pasa en el comportamiento? Terminan de fumar y en automático avientan la colilla al piso. Eso es algo que todo fumador hace, como esperando que se evapore o que eso no contamine. Y eso es algo que no tiene que ver ni siquiera con el nivel cultural ni educativo de la persona. Desde el empresario más exitoso hasta la persona que no tuvo oportunidad de ir a la escuela, hacen exactamente eso. Es un comportamiento establecido por el consumo de ese tipo de producto. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? De redefinir desde el diseño cómo se va a comportar, quién lo va a usar. Esas decisiones las tomamos nosotros desde el diseño. Si yo quiero que la gente camine, tengo que diseñar andenes para que la gente camine. Si yo quiero que la gente ande en bicicleta para mejorar la movilidad de la ciudad, tengo que generar una infraestructura que haga atractivo andar en bicicleta y no peligroso andar en bicicleta. Entonces el comportamiento es un factor humano que está implícito en el diseño. Y creo que estos sí los arquitectos son expertos porque ellos vienen del área humanista. Nosotros como ingenieros muchas veces no lo vemos tan conectado, pero es súper importante. Entonces, para los que somos más ingenieros, que queremos ver todo en términos de ecuaciones, para mí es bien sencilla la ecuación de las ciudades circulares. Smart Cities, le sumamos construcción sustentable y esas dos cosas le elevamos a la potencia de la innovación. Hacer las cosas disruptivas, diferentes y con formas de resolver que antes no se habían utilizado. Este es un modelo de negocio en la construcción actual. Extraemos los materiales, hay unas empresas que producen los materiales de construcción, los llevamos logísticamente hasta el sitio, construimos, ya que se construyó la edificación, pues le damos unos usos para inquilinos, para administradores, para los propietarios, y después de un tiempo de uso, se demuele y esos materiales pues obviamente van para un relleno. Ese es como el tiempo o el proceso de vida de un proyecto de construcción. En la economía circular funciona distinto. Primero, hacemos innovación en el diseño. ¿Para qué? Para que este edificio se pueda reutilizar de diferentes maneras. Esas decisiones las tomamos aquí atrás en el diseño. Compramos materiales que permitan que los usos de aquí sean diversos, que sean más confortables, que consuma menos energía, que consuma menos agua y que sea mucho más eficiente en todo su mantenimiento y en su operación. Producción, se producen materiales, pero son materiales que pueden venir con materia prima que no tuvo que extraerse de la minería, que la tienen a la mano más cerca y que optimiza muchos procesos de producción. Si yo tengo un material medianamente transformado, ya no tengo que gastar tanta energía y tantos procesos para volverlo a transformar, porque no viene de la minería virgen, viene ya de un reproceso. Entonces, es un proceso más corto donde yo optimizo muchísimos de los costos para volvérselo a entregar al mercado. Logística, toda la que quieran, desde vehículos eléctricos hasta GPS para que la logística sea mucho más inteligente y se pueda hacer logística inversa. Llevo materiales y me traigo otros insumos a la industria, sin perder un viaje vacío, que eso hace muy costosa la logística. Y finalmente, modelos de negocio diferentes. Creo que todos hemos escuchado de Airbnb y de este tipo de plataformas. Eso lo que permite es que tú como dueño de un proyecto o de un bien puedas sacarle el mayor provecho en el tiempo. Entonces, si tú no lo vas a usar mucho tiempo porque tus condiciones de trabajo no lo permiten, puedes empezar a prestárselo a alguien para que lo use. Si yo sé que en el estacionamiento permanece vacío, pues a lo mejor ese estacionamiento lo pueden alquilar para las empresas en el horario en el que la gente no está de por sí. O un piso a lo mejor se puede utilizar para los gimnasios porque la gente los usa en las horas de la mañana, ¿cierto? Etcétera. Entonces se puede empezar a buscar cómo hacer reusos que sea de mucho más valor en el diseño, pero eso se define desde aquí, desde el diseño del elemento. Este es un caso bien interesante, es de una empresa holandesa que se llama Ecor, que ya está llegando pues, a diferentes países latinos. Ellos toman residuos del café, residuos del cartón, residuos de la industria textil, o sea, los pantalones, jeans, todos rotos, todo eso entra a su proceso. Entra una máquina, esa máquina
que ellos patentaron es limpia, solamente usa calor, presión y agua, no utiliza nada más. Y después de ese proceso salen estos materiales, que son materiales que sirven para la arquitectura de interiores y para los displays. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, ellos le dicen a Starbucks, yo te voy a mantener las tiendas perfectamente dotadas y organizadas en todos los interiores y con los mostradores y todo el cuento, pero tú me vas a entregar todos los residuos de café que tienes ahí. Y te voy a vender los materiales a un precio más bajo del que te cuestan los materiales, de este tipo de materiales en el mercado, porque tú me estás dando la materia prima. Entonces, como tú me estás dando el residuo que no te sirve y yo con eso estoy produciendo, entonces yo te entrego nuevos materiales para que los vuelvas a utilizar y siempre tengas tu operación al 100%. Aquí estamos hablando de arquitectura, de innovación, de desarrollo de materiales y de mercadeo. Vean cómo se va conectando todo. Entonces ya no somos arquitectos ingenieros contra el mundo, ya somos arquitectos ingenieros resolviendo problemas del mercado del día a día, desde tomar un café. Esta es una empresa de Bogotá que me parece súper interesante. Ellos lo que están haciendo es, para los que no saben, los contenedores de carga tienen una vida útil, una caducidad. Más allá de que el contenedor esté muy bueno, si cumple un tiempo específico, ya no se puede seguir utilizando como carga. Ellos entendieron que se genera mucho desperdicio de este contenedor y empezaron a generar sistemas de construcción con ellos. Por cada contenedor tienen 25 metros cuadrados de construcción ya prácticamente estructurada. Y con eso empezaron a hacer casas, empezaron a hacer oficinas temporales para construcciones, empezaron a hacer unidades de refrigeración para diferentes negocios. Y hoy, en plena emergencia del COVID, están haciendo unas unidades médicas móviles, unas pequeñas clínicas donde pueden tener unas camas disponibles ante el COVID y que las pueden ubicar prácticamente donde el gobierno diga. En una comunidad muy apartada o en los barrios donde a lo mejor hay una gran concentración en un hospital, entonces pueden desagregar fácilmente donde están los enfermos. Todo esto lo están logrando a través de la innovación, de entender que la construcción tiene que cambiar y de utilizar unos materiales que estaban ahí perdidos y que tienen muchísimo valor todavía. Entonces, aquí hay una oportunidad grandísima para todos los arquitectos e ingenieros que están pensando en sistemas modulares. Hay una plataforma, y que va muy interesante, y son plataformas donde podemos compartir activos que ya tenemos. Creo que todos conocemos Uber, ¿no? Entonces, hay quien comparte el carro. Aquí estamos hablando de compartir todo. Si yo soy una empresa que tengo maquinaria de construcción, pero que no la estoy usando todo el tiempo, la publico acá y fácilmente la puedo poner en las manos de otro. Si yo tengo un taladro en la casa que compré una vez y nunca más lo volví a usar, pues lo puedo estar rentando continuamente para que alguien que sí lo necesita solamente pague por el tiempo que lo va a usar. Entonces, las empresas aquí pueden encontrar una posibilidad de poner al servicio de otro los activos que están ociosos y que no se están usando. Y las empresas de construcción, por lo regular, tienen muchísimos elementos que están desaprovechados. Cuando hablamos de residuos y de energía, empiezan a aparecer tecnologías como esta. Esta es una empresa chiquitita, española, que nació como un emprendimiento y que gracias a que fue ganando unos premios de la Unión Europea, fue desarrollando e invirtiendo más en la investigación. Ellos lo que hacen hoy es montar unas plantas pequeñitas dentro de las grandes industrias con la cual pueden hacer termoconversión. Es decir, toman los residuos que salen de esa industria, lo meten a la maquinita y obtienen gas. Obtienen gas para seguir produciendo. Entonces, le dan independencia energética a la empresa, le dan ahorro, porque el costo del kilovatio por tonelada producida es menor que el kilovatio que viene del sistema pues del país, y adicionalmente le están cortando todos los costos de mandar los residuos a otro lugar donde contaminen y todos los problemas que se asocian a un cumplimiento ambiental. Entonces, miren todos los problemas resueltos en una misma tecnología. ¿Esto quién lo hizo? Ingenieros. Entonces, ahí para que se vayan enamorando de estos temas. Empresas como IKEA de Suecia están empezando a incursionar en cómo desarrollar muebles modulares para que tú te lo lleves a tu casa, lo organices tú solo y también le puedas dar diferentes usos en el tiempo, lo puedas ir adaptando y en un momento dado, cuando ya no lo quieras,
lo puedas devolver. Y en esa devolución ellos ya tendrán una cadena de reaprovechamiento. Y tú comprar uno nuevo que tenga pues mejores prestaciones que el anterior. Y también están empezando a apostar por energías limpias, que tú puedas ir a la tienda de IKEA y comprar casi que tu panel solar para montarlo en donde tú lo quieras. Entonces, estamos empezando a ver un mundo que hace 10 años no existía. Y este concepto creo que es con el que prácticamente voy a cerrar, porque me encanta. Se llama biomimética. La biomimética es cómo imitamos a la naturaleza en sus procesos para desarrollar soluciones de nosotros y que se van a mantener en el tiempo por muchos años. Yo tuve la oportunidad de ir al cubo de agua de la ciudad de Beijing, donde se dio pues todo este complejo olímpico de 2008, y es impresionante ver que esta superficie, que a veces el exterior está a -5, -6 grados, porque es una zona donde hay hasta nieve, se mantiene en un equilibrio térmico prácticamente por este sistema que los arquitectos diseñaron con base en la espuma del jabón. Ellos prácticamente no usan calefacción y prácticamente no usan acondicionamiento de aire interno. Todo se da a través de estas superficies. ¿Cómo se hacen las transferencias de calor y de frío? A través de los diferentes volúmenes de aire que existen acá y el material del que están compuestas estas superficies. Este sistema lo desarrollaron específicamente para este proyecto. Entonces, miren cómo cuando observamos la naturaleza, empezamos a encontrar posibilidades con solo observar. Hoy hay quienes están diseñando ropa que no necesita pigmentación. La pigmentación es uno de los mayores contaminantes y la industria textil o la industria de la moda es una de las dos industrias que más impactan el medio ambiente a nivel global, tanto en vertimientos de agua como en la parte de impacto calidad del aire. Hoy ya hay gente que no está utilizando tinturas o pigmentos para la ropa, sino que están utilizando unas estructuras nanotecnológicas como la estructura que tienen las alas de las mariposas, que lo que hace es que permite al ojo humano entender que tiene una coloración, pero esto no tiene ningún pigmento. Entonces, estas tecnologías están empezando a aflorar gracias a la observación que hay sobre los procesos que la naturaleza nos ofrece. Aquí les voy a dejar este link para quien tenga ganas ahora que hay más tiempito, de consultar muchas charlas sobre economía circular. Este fue un evento que desarrollamos el año pasado en Medellín, Colombia, pero que también tuvimos participación de gente de diferentes países a distancia. Entonces son unas charlas, unas sesiones de 3 o 4 personas, donde se conversaron de diferentes temas de economía circular. Temas de ciudades, temas de negocios, temas de tecnología, etcétera. Entonces, les dejo este link para que lo consulten. Ahí van a encontrar una diversidad de temas bastante interesante que creo que les puede enriquecer muchísimo. ¿Listo? Mauricio, llegué a ver si ahí puede activar tu cámara. Creo que ahora una sección de preguntas, ya creo que hay un participante que tiene... No me está dejando, pero déjame ver. Ah, bueno, déjame quitar el compartido de la cámara. Sí. A ver si es por eso. Vamos a ver. No me permite hacer Mira, le iba a activar cámara y me dice que no puedo porque el host la detuvo. A ver. ¿Será que tú la puedes activar? Vamos a ver. Mira, a ver ahora. Ahí estoy. Perfecto, excelente. Perfecto, ahora sí. Bueno, tenemos entonces... Ahora sí, hola a todos. Algunas preguntas. Veo Nulibet Ortiz. Pregunta, ¿de qué forma se podría plantear la innovación para el sector más desprotegido de nuestra población? Mira, ahí y en el estudio que estamos haciendo en México, ha surgido algo bien interesante y es cómo logramos crear economía circular comunitaria.
como estamos hablando de zonas vulnerables, que son pequeñas o que son grupos muy localizados, ¿cómo logramos que esos grupos a través de la economía circular encuentren una economía, una forma de desarrollarse ellos en lo económico, pero que eso ayude al ecosistema o al territorio donde ellos habitan en esa doble vía? Entonces, por ejemplo, en México hay una zona que se llama la Sierra Gorda de Querétaro. Es una zona declarada como biosfera natural, una reserva declarada por la ONU, y en esa zona hay muchísimas poblaciones pequeñitas de indígenas y de algunos pueblos que han sido muy vulnerados por la migración y por la violencia, ¿no? Porque pues la gente, los hombres se van a cierta edad a trabajar a Estados Unidos, se quedan las mujeres. Y es una zona pobre, pues por recursos y por económicamente. Hay un proyecto que lo que está buscando es convertir esa zona donde está la biosfera y donde están estos pueblitos pequeños en una zona turística sustentable, donde tú como turista vas a encontrar servicios de turismo, de ecoturismo, de aventura. Vas a tener una parte cultural, que es como todo el arraigo de la zona, del pueblo, de las comunidades indígenas de esa región. Y ellos mismos son los guardianes de toda esa reserva. Entonces, tú como turista pagas por hospedaje, por comida, por el turismo, y todo ese dinero está entrando en un circuito económico de la comunidad. Y esa comunidad, además de prestar el servicio, lo que está haciendo es cuidar todo su entorno. ¿Por qué? Porque de eso dependen. Si ellos descuidan el entorno y la biosfera, va a perder el toque para que los turistas quieran ir, ¿cierto? Va a perder el atractivo. Y eso se logra a través de una economía circular comunitaria. Entonces ellos cuidan, pero también viven de eso. Y entonces se mantienen en un circuito cerrado. ¿Qué pasa en otras zonas? Hay zonas que eran petroleras, ¿no? El petróleo pues obviamente ya no es como tan próspero como antes. Entonces ya no hay todas las oportunidades de trabajo y esas zonas por lo regular quedaron muy afectadas porque hay mucha prostitución y mucho desorden, etcétera, ¿cierto? Y quedan muy sucias también por toda la actividad del hidrocarburo. Entonces, lo que se están generando en esas zonas son bioeconomías. ¿Cómo empezamos a generar otro tipo de combustibles con biomasas? Porque ya hay cierta infraestructura instalada, pero que se puede empezar a hacer no con hidrocarburos, sino con otro tipo de materias. Entonces, ahí pueden activar una nueva economía, ¿cierto? Y saben del negocio. Y esos biocombustibles, pues van a tener un mercado o ya lo están teniendo. Entonces, van a tener también la forma de siempre tener materia prima sin necesidad de extraer, ¿no? Porque viene de diferentes industrias, procesarla y entregar producto que se necesita para el transporte o para diferentes sectores. Excelente. Creo que el camino es ese. Ese es el camino. Bueno, hay una pregunta de Joel de la Rosa, el maestro Joel de la Rosa. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que se generalice el enfoque de sustentabilidad entre las empresas? Y también pregunta, ¿cómo considera usted que influirá la actual pandemia y la situación económica mundial en los objetivos de desarrollo sustentable? Esa es muy importante, ¿no? Que hay unos objetivos planteados por la ONU. Sí, la primera creo que tenemos que empezarnos a ver bajo una lupa que se llama simbiosis industrial. Simbiosis industrial, les pongo un caso bien claro que yo viví cuando trabajaba para la cementera. El proceso de calcinación de la caliza para generar clinker se da más o menos a 1300, 1400 grados centígrados. Entonces tú necesitas unos combustibles muy potentes para generar ese calor. Procesas la caliza, pero el horno mantiene la temperatura y genera gases, que se llaman gases calientes o gases terciarios. Normalmente esos gases se tiran a la atmósfera y se pierden. ¿Qué empezó a hacer la cementera? Unos ductos de incluso 600, 800 metros para conectar el horno con la siguiente parte de proceso que era ahí adelante, molienda, que necesitaba solamente calor del orden de 600 grados. Entonces, lo que hacía era sacar el calor a 1000 o 900 y 300 grados iba enfriando, que era la pérdida de calor, pero que era necesaria esa pérdida de calor para el siguiente proceso. Y allá adelante no necesitaba consumir energía. Entonces estaba haciendo una eficiencia tremenda y eso el sector cementero lo tiene clarísimo, desarrollado y le ha generado mucho beneficio económico a su proceso de producción. Ahora, cuando hablo de simbiosis industrial es eso, como una industria genera un residuo o genera una energía que ya no necesita y como otro la necesita y evita estar generando otros consumos extractivos para su energía o para su producto. Entonces,
Si yo soy una industria que genero biomasas, hago galletas, y resulta que al final de las galletas hay un montón de desperdicio. Ese desperdicio es biomasa, y esa biomasa la puedo usar para generar energía, porque tiene alto poder calórico, o la puedo utilizar para generar gas, porque en su descomposición se vuelve metano. Entonces, para mí ya no me sirve la galleta. Yo lo que tendría que hacer es tirarla a un relleno sanitario, ¿cierto? En una lógica de economía lineal. En una lógica de simbiosis industrial, lo que voy a buscar es a quién le entrego esa galleta para que esa empresa la vuelva algo que no necesite ir a sacar más gas de la tierra para generar su producto. Entonces, si nos empezamos a ver como ecosistemas, como parques industriales, donde las diferentes empresas que están ahí se pueden compartir residuos, energía, materiales, etcétera, o incluso pueden empezar a montar en conjunto cosas, van a ser mucho más eficientes y van a tener garantizada la independencia de materiales. Si yo dependo de una materia prima que viene de Chile y que hay una volatilidad en el cobre, pero tengo a mi socio al lado que su residuo es escoria de cobre, pues probablemente voy a matar la dependencia de tener que ir a conseguirla a precios volátiles si tengo el proceso al lado. O si mi diseño de producto cambia de cobre a otro material, ¿no? Si yo Pero sé que el cobre ya no es. ¿cuál sería el mayor obstáculo, ¿no? Que muchas empresas no lo aplican, ¿no? Hay yo creo que dos obstáculos muy importantes. Uno, la falta de articulación entre sectores, ¿no? O sea, estamos hablando de que no nos hablamos con los que queremos y no siempre es como la forma más efectiva. Y segunda, y eso lo estamos viendo en la hoja de ruta de México, el marco regulatorio. Hay empresas que dicen, yo ya vi que hay una oportunidad económica, le quiero meter el dinero, lo vamos a hacer, pero llegan y resulta que jurídicamente tendrían que cambiar la figura hasta de la empresa para poder hacer un proyecto de aprovechamiento. Entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si yo soy una empresa de cemento, ¿cómo voy a cambiar todo, ¿no? Mi estructura, mi acta constitutiva por otro tipo de empresa? Si lo que voy a hacer es un pedacito de energía. Sí, pero es que el marco regulatorio dice eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos con los que hacen las regulaciones, asesorarlos, porque ellos no saben en lo técnico, ellos saben obviamente en la parte de política pública, y decirles, señores, se tiene que hacer una política pública donde la industria sea capaz de aprovechar estos flujos, donde yo pueda hacer un negocio en esta forma más fácil, donde no me castigues si yo hago esto y más bien me des un premio si hago esto otro. Entonces creo que eso se trabaja desde ahí. Y la pregunta de Política los pública objetivos, y falta de comunicación, ¿no? esas dos cosas, marco regulatorio y articulación. Y la otra es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, como Entonces, la cuando tú... pandemia impactaría así, a favor, en contra, igual, o sea, ¿realmente la pandemia va a impactar esto? Mira, a mí me parece que la pandemia es un poco como el infarto que le da a la persona joven, pero que sobrevive a él. ¿Qué pasa cuando una persona está expuesta a la muerte y sobrevive? Cambia completamente su vida, hace lo que nunca hizo, la empieza a disfrutar muchísimo, se cuida, etc. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque antes parecía que nunca le iba a pasar, ¿no? Porque antes era como, sí, lo quiero hacer, pero estoy cómodo. Y creo que la pandemia lo que viene a hacer es a sacudir lo que estaba pasando. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aparece en 2015 y esa agenda es de 15 años para 2030. Y en 2020 prácticamente nos le hemos pasado 5 años hablando de qué es eso. No hemos hecho gran cosa. No ha pasado algo realmente de peso, ¿no? Que digas, se siente el cambio en la forma de producción, en la forma de consumo. No está pasando. Para mí el coronavirus, el COVID, es por un lado una tragedia, pero que es una tragedia que era necesaria en este momento y que gracias a esa tragedia es que hoy estamos dispuestos a hacer las cosas distintas y que realmente estamos diciendo, tenemos que cambiar porque esto nos demostró lo frágil que somos. Sin esto no nos habríamos dado cuenta que había que hacer las decisiones ya. Estaríamos todavía como, sí, el próximo año, cuando la reforma, cuando venga el fondo y tenga la forma de invertir. No, es que hay que hacerlo ya. O sea, te tienes que mover mañana mismo a hacer las cosas distintas porque está parada tu producción y no vas a tener las condiciones que tenías hace 3 meses. Entonces, pienso yo que va a ser un catalizador muy positivo a pesar de lo trágico que es. Correcto. Bueno, el maestro Percio hace una observación
maestro Percio de la universidad, de la escuela. Dice sobre la situación preocupante en la excavación en edificios multipisos, donde mayormente se excava, se afectan edificaciones adyacentes, ¿no? Creo que habla sobre la excavación, no sé si fue algo que se presentó, ¿verdad? Y las contaminaciones ambientales, sobre los botes y el reciclado de los mismos, ¿qué nuevo hay para eso? O sea, qué hay de nuevo para botes, para el reciclado de botes, ¿no? Y el asunto de la Bote excavación de significa... edificaciones. El bote de los desperdicios, ¿no? Cuando tú haces una excavación, una demolición, etcétera. Ah, ok, ok. O sea, ¿qué oportunidades hay para eso? Correcto, sí. Mira, en las excavaciones creo que hay muchísimo material interesante, porque tú puedes sacar desde materia orgánica hasta material que te puede servir para agregados y para diferentes calidades, ¿no? Digamos, estás haciendo un poco de minería. Entonces, si en las construcciones se tuviera como una forma de caracterizar lo que estás sacando, se podría hacer reaprovechamiento propio, si es que el material está bueno y te sirve para hacer rellenos o para hacer algún aprovechamiento en trituración, o de una vez entregárselo a alguien más, ¿no? A un proceso que él pague por ir por él, que además a ti no te cueste por tener que sacarlo y que además le dé una disposición mucho más inteligente. Por ejemplo, no es el caso de la pregunta, pero creo que lo refleja muy bien. Él hace un año tenía un alumno, él trabaja en una empresa donde hacen productos para el acueducto. El acueducto es el servicio de aguas de acá de Medellín. Entonces ellos hacen unos productos químicos que se le tiene que poner al agua para mantenerla como con unos niveles de coagulación o de no coagulación, algo así. Ese producto se hace con bauxita. La bauxita pues es un mineral que se utiliza muchísimo en las ladrilleras, en el aluminio, etc. Bueno, de la producción de ese producto de ellos, se generaba un residuo muy grave de bauxita que es muy contaminante cuando no le das gestión. Si lo tiras al vertimiento, eso es altamente contaminante. Resulta que en un proyecto de economía circular que empezamos a trabajar, se vio la posibilidad de entregárselo a la compañía de cemento y a la compañía ladrillera. ¿Por qué? Porque para ellos es un insumo con unas propiedades geniales. Entonces, ahorita lo que están trabajando y lo que tienen que ver en laboratorio es si esa bauxita que sale, con qué propiedades se las entregan y cómo la van a meter a su proceso de producción de Porque material. se Pero hablaba mira que ahí ahorita está de el la material. articulación, ¿no? Exacto, entonces yo hago excavación, encuentro unos materiales, puedo caracterizarlo y cada edificio va a tener pues zonas distintas y materiales distintos. Pero si yo tengo construida mi red de quién se lleva qué material y yo sé para qué me sirve cada uno con mis laboratorios, puedo empezar a hacer optimización. Y además, no solo eso, me quito el problema de tener que tirarlo en algún lugar, que me va a costar, porque me cuesta la disposición, me cuesta la logística y me cuestan los permisos ambientales, ¿cierto? Entonces ahí puedo empezar a hacer inteligencia con eso. Y con el tema de los botes, yo creo que ahí pues no ubico exactamente cómo son, pero pensaría yo que es buscar la manera de que esos botes se les pueda dar una disposición final. Si tienen alguna clasificación de residuos peligrosos, hoy existen ya procesos que aprovechan ese tipo de residuos y simplemente es entregárselos a los que hoy hacen dinero con eso, porque te van a pagar por eso. Es hacer una transferencia. Y creo que el sector de la construcción ahí tiene muchas oportunidades. ¿Tú te acuerdas que González, Eric, ¿no? Bucale. sí, tú te acuerdas que Eric, él desarrolló una donde hacían pruebas de concretos utilizando cenizas volantes, Sí, correcto. cenizas que venían de residuo de hidrocarburo. Y creo que al final las propiedades del concreto incluso mejoraban en algunos puntos de ciertas propiedades mecánicas. No sé si en la resistencia per se o en algunos otros comportamientos de humedad, etcétera. Entonces, ¿cómo hoy estamos haciendo pruebas en las universidades con diferentes materiales que pueden venir procedentes de lo que encontramos en las obras? Escombros. El escombro, bien triturado, puede ser un agregado incluso mejor que el agregado virgen, ¿no? Si lo tenemos bien gradado y lo tenemos bien tratado. Entonces, el sector de la construcción tiene ahí una oportunidad bien interesante en ese manejo de materiales y en esa investigación con las universidades. Bien. Pregunta Dolores Alcalá, no sé si se refiere al país o algún proyecto o alguna industria. ¿Cuál sería el primer paso a implementar para iniciar el proceso de economía circular? Mira, yo creo que, y esto lo hablaba con Ana Villegas, que es con quien yo trabajo mucho, y le decía, pensemos en la economía circular
trasladémoslo a cuando somos personas. Imagínate que yo me sueño en 3 años ir a la maratón de Berlín y no soy capaz de correr 2 kilómetros, pero tengo el sueño de volverme maratonista. Si yo mañana me inscribo a la maratón, ¿qué va a pasar? Me voy a morir, porque no estoy preparado para eso. Entonces, ¿qué es el primer paso que tú harías para entrenarte para ese sueño que tienes? Empezar a evaluarte, ¿no? Ir al médico, tomarte el peso, ver tu alimentación, empezar a ver cuánto duermes, cómo descansas, etcétera. Y con eso hacer un plan. Y ya que tienes tu plan, empezar a entrenar, a comer mejor, a correr a 2 kilómetros la primera vez, después 4, después 10, etcétera. Creo que eso es lo que tiene que hacer toda empresa que quiera empezar a entrar a esta dinámica de circularidad. Es entendamos cómo funciona, cómo es mi operación, cómo es mi producto o mi servicio o lo que ofrezco al mercado, cuál es mi estructura interna y con qué cuento, qué recursos hay hoy que están desaprovechados y con cuáles sí estoy trabajando bien, porque todas las empresas tenemos recursos desaprovechados. Y con eso diseñamos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es el entrenamiento. Por eso, si se acuerdan en las primeras diapositivas, eso es algo que nosotros proponemos siempre. Tenemos que hacer una hoja de ruta porque cada empresa es un universo. Cada empresa tiene una realidad distinta, unas capacidades distintas, un know-how diferente y tienen una oferta de servicios y productos que a veces es difícil copiarle uno al otro en el proceso. Entonces, haz una hoja de ruta donde entiendas muy bien cuál es tu empresa y los flujos de todo lo que hay dentro y a partir de ahí vas a decir, si hago esto, rápidamente tengo beneficios, entonces lo voy a hacer ya, porque voy a hasta retornar dinero antes de invertirlo, ¿cierto? ¿Y qué cosas me van a costar más y las voy haciendo más adelante porque sí voy a necesitar una inversión o más tiempo, hacer pruebas de laboratorio, validar, etcétera? Pero creo que es un examen que hay que hacer al interior de la organización. Ok. Ese es el paso 1. Bien, pregunta Carlos Brea, si existe alguna legislación que pueda usar de referencia. Se hablaba ahorita del marco regulatorio, ¿no? Que muchas veces es una traba, una de las trabas. La articulación, o sea, comunicación entre empresas y lo otro, la legislación. Entonces, si el papel del Estado se limita a la parte legislativa, o sea, pues, ¿hay algún ejemplo, alguna de referencia, alguna legislación de referencia que haya en otros Bueno, países, no sé, allá en Colombia o en otro lado? sí, mira, ahí creo que hay varias referencias. Una, digamos como marco regulatorio más robusto, más desarrollado y que está como mucho más completo, definitivamente el de la Unión Europea. Pueden entrar a una página que se llama Eurostat, igual yo les puedo compartir los links. El Eurostat, además de tener ahí el monitoreo de temas de economía circular, tiene toda la documentación técnica, normativa y regulatoria. Entonces, ellos tienen eso muy desarrollado porque obviamente hay muchos países sumando, entonces hay cosas que ha desarrollado Holanda, otras Bélgica, otras Francia, etcétera, y van haciéndolo más robusto. En el caso de México, hay una ley que se llama la Ley General de Gestión Integral de Residuos. Se llama la LGPGIR. Ese marco regulatorio existe desde el año 2003, 2004 y está ahorita como en revisión. Y ese es el embrión de la Ley General de Economía Circular que apenas se va a liberar. Está todavía en proceso de estudio. Pero ese marco de la ley LPGIR creo que es muy potente porque es todo el tema de residuos, desde cómo clasificarlos hasta cómo hacer los planes de gestión para las diferentes industrias. En el caso de Colombia, hay un par de cosas interesantes. Para Medellín específicamente, hay unos manuales o unas guías de construcción sostenible que la autoridad ambiental aquí de la ciudad publicó en 2015, 2016. Esas guías, aunque no son una regulación restrictiva, sí son cómo empezar a implementar prácticas de construcción sostenible, desde el diseño hasta el desmantelamiento e incluso en los procesos de reforma de edificaciones que ya existen. Entonces, esa también puede servir como una primera guía. Esa guía, la ONU, pues la aprobó, la validó y como la vio tan potente que la volvió el embrión para la guía de construcción sostenible de Latinoamérica. Entonces, no sé si ya la publicó la ONU y si no, debe estar en proceso, pero la pueden encontrar en la parte de Medellín y yo se las puedo compartir sin problema. Esas son las que identifico como más importantes para empezar. Obviamente,
en la medida de lo técnico y de cierto manejo de materiales, ya habría que ir buscando los apartados. Pero creo que ahí van a encontrar mucho trabajo. A ver. Ok, creo que no hay más preguntas. Aquí en el chat tampoco no veo ninguna pregunta. A ver ahí, Mauricio, si me cambias a anfitrión. ¿Cómo hago eso? Ya. Ahí. Es en... que ¿cómo lo hago? No sé. Sobre el usuario, dale ahí al clic derecho y... Ok. No sé si ya lo hice. A ver. Allá. Creo que ya. Ok, excelente ahí. ¿Sí ya? Sí. Listo. Bueno, creo que hay una pregunta sobre el papel del Estado, pero creo que más o menos tú hablaste sobre eso, ¿no? O si quieres ampliar un poco más sobre el papel del Estado en todo esto de la economía circular, ¿no? El papel del Estado es medular. Ejemplo, Alemania y Japón. Ellos en los años 90 dijeron, tenemos que desaparecer los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque ocupaban espacio que necesitaban para otras cosas. Perdón, te manda saludo Eric Vázquez. Ah, súper. Ahí hablé de él, hablé mal. Entonces, por ejemplo, Japón y Alemania, desde los años 90 tenían grandes problemas con la disponibilidad de zonas, de espacio, ¿cierto? Y más que estos espacios de relleno estaban creciendo mucho y descontroladamente. Entonces dijeron, sí o sí, tenemos que terminar con esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos todavía. Entonces empezaron a desarrollar una estrategia, que fue la estrategia de economía circular, que esa estrategia necesitó un marco regulatorio. Y el marco regulatorio lo enfocaron en hacer la prohibición, en hacer la transición de los rellenos que ya existían a que se fueran desapareciendo y en hacer el diseño o permitir que las empresas diseñaran otras formas de disposición. ¿Por qué? Porque no iban a tener un relleno. Entonces, fue una hoja de ruta donde empezaron a reducir la cantidad de residuos que se mandaban a los rellenos al tiempo que se estaban ampliando las formas de aprovechamiento. Y ahí hubo desarrollo tecnológico. Obviamente hoy ellos son punta de lanza en eso porque nadie más lo había hecho y hoy ellos son los que asesoran pues a todo el mundo. Pero cuando tú hablas del papel del Estado es básico porque el que puso las reglas del juego fue el Estado. Tenía una visión y en esa visión le tocó poner un mecanismo llamado marco regulatorio y después en el tiempo ese marco regulatorio ha evolucionado. Entonces hoy, por ejemplo, hay una cosa que se llama la responsabilidad extendida del productor o la responsabilidad compartida, donde ahora tú compras un producto, yo compro este mouse y yo tengo la obligación al final del uso de entregárselo al que lo produjo. O sea, yo tengo la responsabilidad en Japón. En Alemania no. En Alemania el que tiene la responsabilidad de recogerlo es el que lo produjo. Pero hay una ley detrás que Exacto, dice, eso, todo esto con la tiene que legislación, regresar. ¿no? Esto regresa al proceso. Más allá de si lo entregas tú como consumidor o viene el productor, pero la ley dice que esto tiene que volver a su proceso original. Entonces, esa es una apuesta a Estado. Y si el Estado no está en esto, difícilmente va a pasar porque eso se quedaría en iniciativas de ciertas empresas que simplemente optimizan su proceso y ya. Exacto, ¿No? Pero no están hay obligadas. ciertas iniciativas privadas. De hecho, aquí hay algunas iniciativas en ese sentido, ¿no? Exacto. Pero Digamos que hay multinacionales que lo quien tiene hacen. el impacto real es el Estado, ¿no? Exacto. Entonces, no es lo mismo que tú digas, tú multinacional, que lo haces allá en Alemania, y aquí, ok, lo haces porque te has funcionado, pero no estás obligado a que le digas, tú ahora, además de hacerlo, tienes que lograr que todos tus participantes de la cadena de producción también lo hagan, porque todos ellos dependen de ti. Entonces, si yo como regulador te pido eso, además de que te voy a volver súper eficiente, pues voy a garantizar que se logre mitigar pues como el impacto ambiental y social, ¿cierto? Con el tema del COVID y regresando un poco a la pregunta de Joel, creo que el tema de desempleo y empleo va a ser muy importante, porque hay que mantener el empleo, pero la crisis y las decisiones de los diferentes gobiernos van a determinar que el empleo se mantenga porque están apoyando o que el desempleo se dispare porque dejaron un poco desprotegido al sector privado, ¿cierto? No estoy diciendo que hay que rescatarlo, estoy diciendo que hay que apoyarlo porque al final del día
el que la gente tenga que vivir va a ser o problema del Estado o problema del empresario, ¿cierto? O sea, en la vía del empleo o del desempleo. Ese es un tema muy, muy delicado, pero importante. Bueno, mira, aquí en Santo Domingo ahora se está de moda el tema del relleno sanitario porque hay unos problemas donde se deposita la basura, ¿no? Que cada cierto tiempo se enciende, ¿no? Entonces alguien pregunta, Carlos Arias pregunta, ¿qué recomendaciones haces a un país que aún no ha votado la estrategia de relleno sanitario, como República Dominicana, ¿no? Para pasar directamente a la estrategia de economía circular? Mira, ahí yo creo, y ese es un poco el paso de México. México tiene muchos rellenos sanitarios. Y México en el 2006, 2007, sacó una política donde se tenían que tecnificar un poco estos rellenos sanitarios. Ahora, si comparas el relleno de hoy al relleno de antes, obviamente es mucho mejor. Pero la vía se vería ideal que no tengamos ni siquiera rellenos. Entonces, tiene que haber una hoja de ruta donde digas, ¿cómo disponemos hoy? ¿Y cuánto disponemos hoy? Ahora, de esa disposición, ¿qué alternativas hay ya listas? ¿Hay rellenos sanitarios en dónde y cómo operan? Entonces, primero poder mejorar las condiciones de esa disposición final en la medida de lo posible y de que la inversión tampoco sea excesiva. Y cómo invito a otros actores, hay empresas como Veolia, no sé si la han escuchado alguna vez. Veolia es una empresa que desarrolló tecnología de aprovechamiento de energía con residuos. Ellos hoy tienen un problema en México con una planta gigante para surtir todas las líneas del metro con los residuos de la Ciudad de México, pero por un tema político, no por un tema técnico. Pero ellos están haciendo coinversión. Entonces ellos le dicen a los gobiernos municipales, mira, yo monto la planta, yo te quito el problema del residuo, yo genero y vendo la energía y te comparto un porcentaje. ¿Te interesa? Pues tú como alcalde o como autoridad dices, pues no tengo que invertir, ¿cierto? No tengo que sacarme el dinero del presupuesto. Tú lo vas a poner, simplemente te tengo que dar como el mecanismo para que el residuo venga hacia ti y después tú me vas a dar un porcentaje de lo que generes. Esos modelos ya empezaron a surgir, porque las empresas ya vieron que la oportunidad financiera está ahí y tienen la tecnología. Entonces, eso puede ser parte de la hoja de ruta. Mejorar las condiciones de los rellenos, buscar los actores con los que se pueden hacer estas negociaciones de coinversión y más adelante, con estos fondos de cooperación internacional, empezar a desarrollar ya las nuevas maneras de disposición, que sí son mucho más limpias y mucho más sustentables. Incluso a lo mejor, ¿por qué no pensar que Santo Domingo en su momento tenga una planta de generación de energía con todos los residuos sólidos urbanos, ¿no? Que ya no tengan ni siquiera que ir a un relleno, que tengan derecho a un paso. Hay opciones, lo que tendría que haber una decisión política, ¿no? Y comenzar hay muchas opciones a articular lo que se va a hacer. El maestro Ignacio nos acompaña en la charla, también de nuestra escuela de civil, pregunta que cómo afectaría la economía circular a la economía tradicional o si se complementa, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la economía tradicional? Mira, para mí la economía tradicional es la economía lineal, ¿no? Que tú hablabas ahorita. Sí, exacto. Aquí no estamos hablando ni de capitalismo, ni de comunismo, ni nada de eso. Estamos hablando del sistema económico de producción, ¿cierto? O sea, no del ideológico, sino de cómo producimos, cómo utilizamos los recursos y cómo mantenemos ese sistema de generación de valor en términos de prosperidad. Entonces, la economía lineal, el problema está en que saca recursos y luego los deposita acá. Y estos recursos cada vez son menos y esto cada vez es más. Y lo que está aquí en medio funciona solamente en una vía, ¿sí? No puede trabajar con esto, tiene que trabajar con esto. Entonces, este sistema como está es insostenible, se va a quebrar o se está quebrando. En algún momento, sí. Sí, entonces la economía circular lo que hace es utilizar unos recursos, ponerlos en la lógica de producción y esos recursos reinyectarlos una y otra vez, como producto, como componente o como materia prima. Y en esos caminos aparecen ya otros modelos de negocio específicos, ¿no? De renta, de reaprovechamiento, mercados de segunda mano, etcétera. Pero digamos, esos ya son los pedacitos de los comos. Pero lo que estamos haciendo es esto, circular. ¿Por qué? Porque debería ser el horizonte en que ya la extracción sea tan pequeña que tú siempre estés circulando los mismos materiales que ya salieron de la tierra hace tiempo. Como hace la naturaleza, ¿no?
Exacto, es como hacer una nueva minería. Ya no vaya a extraer al fondo de la tierra, vaya al relleno sanitario y traiga todo. Pero si yo voy al relleno, hoy nada está separado. Si yo tengo sistemas inteligentes, voy a mandar los materiales a donde tienen que estar, ¿cierto? A la biomasa, los metales los puedo mandar al sector siderúrgico, La clasificación. la clasificación, exactamente. Eso hoy no sucede porque el sistema agarra todo y lo bota Entonces de un es una solo golpe. transformación, o sea, hay un choque entre economía lineal y circular, o sería, o sea, un cambio total de enfoque, ¿no? Sí, es Pero, un sistema distinto. pero no estamos Entonces, hablando de ideología, ¿no? De no, estamos hablando de ingeniería, de transformación. recursos, de transformación. Entonces, lo que tiene que pasar es una transición. O sea, no vas a brincar de lo lineal a lo circular de un día a otro. Tienes que empezar a circularizar. Entonces, hay cosas que hoy voy a seguir teniendo la dependencia de ciertos recursos extractivos, pero ya no los tengo que tirar, ya los puedo empezar a retornar, ¿no? Hasta el punto donde ya prácticamente todo lo logre retornar en el circuito y esto ya no sea necesario estarlo extrayendo. Pero esa es una transición. Y todos Okay, los países, los más avanzados como Holanda, están incluso en transición. O sea, hoy okay, estamos en índices de circularidad global del 8 o 9%. O sea, nos falta mucho por hacer, correcto. pero tenemos que empezar. Bien, no hay ninguna pregunta, pero yo tenía una pregunta anotada por acá ahorita cuando tú hablabas de las ciudades inteligentes, ¿verdad? Que tiene que ver la economía circular y además también la tecnología para tu poder generar ese tipo de ciudades. Y se basa en información y data, ¿no? O sea, sería la Big Data, ¿no? Sí, la Tanto se verdad, habla. exactamente. Pero qué tanto eso impacta en lo que es la privacidad de la persona, o sea, cómo esa información se puede limitar para no afectar la privacidad y la libertad de la persona, ¿no? Porque eso se puede dar incluso para tener cierto control sobre la población. Sí, ahí estamos hablando de ciberseguridad, de ética y de que los gobiernos, al momento de diseñar como estas decisiones estratégicas donde van a incluir la data, se definan desde ahí que sí, que no. Hay dos conceptos importantes ahí. Big Data es toda la data, Open Data es qué data la puedo abrir al público. Entonces, hoy hay data que los gobiernos están abriendo para transparentar mucho sus procesos o la toma de decisiones. Y hay otra información que no la pueden publicar, obviamente, por seguridad nacional, y otra por privacidad de las personas. Entonces, si tú te acuerdas todos estos conflictos que surgieron en Estados Unidos con Obama por todas Así las es, así afectaciones a es. privacidad, Snowden, toda eso la información de... no, exacto, Snowden y luego el tema de Cambridge Analytica y bueno, como todos estos temas de uso de datos, creo que eso lo que ha dado raíz es hacer legislación específicamente para el uso de datos. Y eso también es una rama que los legisladores tienen que atender. Entonces, si yo voy a pensar en ciudades inteligentes y en que voy a tener los instrumentos para obtener data, Correcto. esos instrumentos tienen que tener unos protocolos de seguridad y de privacidad. Por ejemplo, hoy Uber tiene data de mucha gente. Sí, ¿Por qué tomamos Uber si tiene hasta el número de mi tarjeta de crédito? O sea, ¿por qué lo usamos con confianza? ¿No? Pues seguramente porque le creemos un poco a que no va a a su pasar política de nada. privacidad. Exactamente. Pero entonces tenemos que llevar eso a la escala de ciudad, a la escala de gobierno, donde el gobierno, porque si te digo algo, es muy importante esa data. O sea, si el gobierno no tiene la data, nunca va a poder tomar decisiones tan asertivas, ¿cierto? Pero también hay que tener unos límites bien Correcto, trazados de qué información va a tener y cuáles son los fines de ese uso. Porque correcto. pues sí, porque hay un tema muy grave ahí de ética, ¿no? Bien, pues yo creo que pues hasta aquí no hay más preguntas. Agradecerte por tu participación, muy interesante la charla, ¿no? Espero que le haya sacado provecho a todas las personas que hayan participado. Y nada, un mensaje final. Ah, bueno, la profesora Ana Feli también de nuestra escuela de civil, tiene un comentario, ¿no? Excelente, desde los años 80 hemos hablado de eso, lo que ha faltado es voluntad política. Empecemos con clasificar la basura, sí. De acuerdo, Es lo que pasa aquí de en acuerdo. Santo Domingo, ¿no? Que el tema ahora está en boga. Agradecerte nuevamente y decirle a los participantes que estén pendientes que tenemos más charlas, ¿no? Por esta vía. No sé No, si tienes agradecerte a unas ti. palabras finales.
Sí, agradecerte por el espacio. Muy interesante poder hacer contacto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un gusto pues verte, que después de tantos años no nos veíamos, así sea por Así la es. pantalla, y Sí. que lo que necesiten con mucho gusto con todos estos temas, siempre estamos abiertos, ya sea alguien de mi equipo, yo, gente de la red con la que trabajamos, porque al final del día lo que necesitamos es empezar a implementar innovación, economía circular en todos los diferentes procesos y tenemos que entenderlo desde el cambio también de comportamiento del consumo, del hábito de consumo. Entonces, todo lo que necesiten con mucho gusto, ahí estamos abiertos y ojalá también puedas venir a Medellín a dar alguna charla en estos meses que vienen. De ahí te conecto con las universidades. O si hacemos una webinar, te invitamos también. Bueno, con gusto, amor, con gusto, Mauricio. Y nada, seguimos en contacto y a ver si más adelante también nos visita por acá por Santo Domingo. Agradecerle a todos los participantes y hasta aquí llegamos. Gracias, buenas noches. Bien, buenas noches a todos.